¿Sabías que Jesús tenía un método poderoso para aliviar el dolor que pocos conocen hoy? La Biblia nos muestra que Él no solo sanaba con milagros visibles, sino que también enseñó principios que restauran el cuerpo y el alma. En Mateo 11:28, Jesús dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Sus palabras revelan que hay una fuente divina de sanidad que trasciende lo físico y alcanza lo más profundo del ser. Hoy exploraremos un secreto espiritual que puede traer alivio a cualquier dolor, siguiendo el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de la palabra de Dios. Si alguna vez has sentido una carga que parece imposible de llevar, este mensaje puede ser la clave para encontrar el alivio que necesitas. ¿Estás listo para descubrirlo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen encontrar alivio en medio del dolor mientras que otras viven atrapadas en el sufrimiento? La respuesta no está en remedios humanos, sino en una clave espiritual que pocos conocen. Jesús tenía un secreto para sanar, una verdad que sigue vigente hoy y que puede transformar tu vida si la aplicas con fe. En Marcos 5:34, Jesús le dijo a una mujer que había sufrido por años: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad». No fue solo un milagro físico, sino una revelación profunda de cómo la fe abre la puerta a la sanidad. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestro propio dolor? En esta primera parte, exploraremos el poder de la fe sobre el dolor, revelando el principio que Jesús utilizaba para traer alivio, algo que está al alcance de todos, pero que pocos realmente comprenden. Desde el principio de la historia humana, el dolor ha sido una constante. En el Edén, cuando el pecado entró en el mundo, también lo hicieron el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Pero incluso en medio de la caída, Dios dejó una promesa de redención, una esperanza de restauración total. En toda la Escritura vemos que el poder de Dios siempre ha estado disponible para sanar y restaurar a aquellos que creen. Sin embargo, hay algo que marca la diferencia entre quienes reciben sanidad y quienes no: la fe. No se trata de una fe superficial, sino de una certeza inquebrantable de que Dios es capaz de transformar cualquier situación. Jesús sanó a muchos, pero no todos los que lo rodeaban recibieron un milagro. En Marcos 6:5-6 se nos dice que en su propia tierra no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. No fue la falta de poder de Jesús lo que limitó los milagros, sino la falta de fe en quienes lo escuchaban. Esto nos revela algo crucial. La sanidad divina no solo depende de Dios, sino también de nuestra disposición para creer. Uno de los relatos más impactantes de fe y sanidad es el de la mujer que padecía flujo de sangre. Durante 12 años sufrió una enfermedad que la aisló de la sociedad y la dejó sin esperanza. Gastó todo lo que tenía en médicos, pero su condición solo empeoraba. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, algo dentro de ella cambió. No vio a Jesús como un simple sanador, sino como la única solución real a su sufrimiento. En Mateo 9:21, ella se dijo a sí misma: «Si tan solo toco su manto, quedaré sana». Esa declaración no era solo un pensamiento positivo, sino una convicción profunda. Y cuando tocó el borde del manto de Jesús, el milagro ocurrió instantáneamente. Es fascinante que Jesús no dijera: «Mi poder te ha sanado», sino «tu fe te ha sanado». Esto demuestra que la fe es el canal a través del cual fluye el poder de Dios. No se trata de repetir frases motivacionales ni de forzarnos a creer algo sin fundamento. La fe real nace del conocimiento de quién es Dios y de su deseo de sanarnos. En Hebreos 11:1 se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa certeza la que mueve montañas, la que abre puertas a lo imposible y la que trae sanidad incluso cuando los médicos han dicho que no hay solución.
Pensemos en el centurión que se acercó a Jesús pidiendo la sanidad de su siervo. Él comprendía algo que muchos no entendían: la autoridad de Jesús sobre toda enfermedad. En Mateo 8:8 el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Jesús quedó asombrado por la fe de este hombre y le respondió: Ve, y como creíste, te sea hecho. Ese mismo instante el siervo fue sanado. Esto nos enseña algo poderoso. Muchas veces buscamos desesperadamente soluciones humanas, pero olvidamos que una sola palabra de Dios puede cambiarlo todo. La fe activa es aquella que no necesita ver para creer, sino que cree primero y luego ve el resultado. La diferencia entre quienes reciben sanidad y quienes siguen sufriendo muchas veces radica en la actitud del corazón. ¿Confiamos realmente en que Dios tiene poder para sanarnos o solo lo decimos sin convicción? Hay quienes oran por sanidad pero en su interior dudan, preguntándose si realmente Dios quiere sanarlos. Sin embargo, Jesús nunca rechazó a nadie que viniera a Él en busca de restauración. En Mateo 8:2-3, un leproso se acercó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. La voluntad de Dios es sanar, restaurar y liberar a sus hijos. No significa que no enfrentaremos pruebas, pero sí que en medio de ellas podemos experimentar su poder. A lo largo de los evangelios vemos que Jesús constantemente desafió a las personas a creer. En Juan 11:40, cuando Lázaro había muerto, Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe no ignora la realidad, pero se aferra a una verdad superior. No niega el dolor, pero reconoce que Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Muchos cristianos viven atrapados en el sufrimiento porque han dejado que el miedo y la incredulidad gobiernen su vida. Se han acostumbrado al dolor y han aceptado la enfermedad como algo normal. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no nos diseñó para vivir en constante aflicción. En 3 Juan 1:12 nos dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Dios desea nuestra sanidad, tanto física como espiritual. En los tiempos de Jesús, la gente recorría largas distancias solo para recibir un toque de su mano o escuchar sus palabras. Hoy, su poder sigue disponible para quienes creen. La fe no es solo un sentimiento, es una decisión de confiar en Dios por encima de lo que nuestros sentidos nos dicen. Cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca, le dijo: extiende tu mano. Marcos 3:5. Podría haber dudado y decir: no puedo, pero decidió obedecer y en el acto su mano fue restaurada. Así como aquel hombre, nosotros también debemos dar pasos de fe. No basta con desear la sanidad, hay que actuar en base a la convicción de que Dios es fiel. Si nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, el dolor no tendrá la última palabra en nuestra vida. A lo largo de la historia, hemos visto testimonios de personas que han experimentado milagros al aplicar estos principios. Aquellos que se aferran a la verdad de que Jesús sigue sanando son testigos de que su poder no ha cambiado. La pregunta no es si Dios puede sanarnos, sino si estamos dispuestos a creer en su promesa y recibir lo que Él ya nos ha dado. El poder de la fe sobre el dolor no es un concepto teórico, sino una realidad disponible para todos los que se atreven a confiar en Dios por encima de las circunstancias. Jesús vino a traer vida, a sanar a los quebrantados y a restaurar lo que estaba perdido. Hoy, su poder sigue siendo el mismo. La única pregunta es: ¿estás listo para creer? Cuando Jesús caminó entre la gente, su sola presencia traía sanidad. No solo porque tenía el poder divino para sanar, sino porque en cada uno de sus actos se revelaba un principio mayor: la restauración completa del ser humano.
En los evangelios vemos que no hacía distinción entre las enfermedades del cuerpo y las heridas del alma, porque su misión era redimirlo todo. En Mateo 8:16 se relata que al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y con su palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. No hubo excepción, no hubo límite a su poder. Y sin embargo, lo más impresionante es la forma en que lo hacía. Algunos fueron sanados con una simple palabra, otros con una orden. Pero hubo momentos en los que Jesús extendió su mano y tocó a los enfermos. Para muchos, esto podría parecer un gesto insignificante, pero dentro de ese acto se encontraba un mensaje más profundo que pocos comprendían. En Marcos 1:40-42, un leproso se acercó a Jesús, cayó de rodillas y le suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido por la compasión, hizo algo impensable para la sociedad de su tiempo: extendió la mano y lo tocó. En ese instante, la lepra desapareció. Lo impactante de este encuentro no es solo el milagro en sí, sino el hecho de que Jesús decidió tocar a un hombre que, según la ley, debía ser evitado por todos. En aquella época, la lepra no solo era una enfermedad física, sino una sentencia de aislamiento. Nadie podía acercarse a un leproso sin quedar impuro, pero Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que restauró su dignidad. Ese toque no era necesario para que el milagro ocurriera, pero sí para revelar el carácter de Dios. Cuando la mujer que padecía flujo de sangre se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús, ocurrió algo similar. Según la ley de Moisés, una mujer en su condición era impura y no podía acercarse a nadie sin contaminarlos. Sin embargo, cuando ella tocó a Jesús, no fue él quien quedó impuro, sino que ella fue restaurada. Marcos 5:30 nos dice que Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? No preguntó porque no supiera la respuesta, sino porque quería que ella comprendiera lo que había sucedido. El toque que había cambiado su vida no era uno común, sino un toque de fe. Lo que estos pasajes revelan es que el toque sanador de Jesús no solo traía alivio al cuerpo, sino que restauraba todo lo que el dolor y la enfermedad habían destruido. El ciego de nacimiento en Juan 9 recibió su milagro después de que Jesús hiciera lodo con su saliva y lo untara en sus ojos. La sanidad no ocurrió de inmediato, sino que Jesús le pidió que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Aunque con una sola palabra el milagro habría sucedido, Jesús eligió involucrar un acto físico en el proceso. Este patrón se repite en varias sanidades, mostrando que muchas veces Dios requiere que la persona participe de alguna forma en su propia restauración. Cuando Pedro cortó la oreja de Malco en el huerto de Getsemaní, Jesús no dejó que el dolor y la violencia definieran el momento. En Lucas 22:51, él simplemente tocó la oreja del siervo del sumo sacerdote y lo sanó. No preguntó si lo merecía, no esperó una declaración de fe, solo extendió su mano y restauró lo que había sido destruido. En cada uno de estos casos, el contacto físico simbolizaba algo más grande que la simple curación del cuerpo. Tocando al leproso, Jesús rompió el estigma del rechazo. Tocando a la mujer enferma, restauró lo que la sociedad le había arrebatado. Tocando los ojos del ciego, le permitió participar activamente en su propio milagro. Tocando al enemigo herido, demostró que su poder no estaba reservado solo para los que le seguían, sino que trascendía las barreras humanas. Desde tiempos antiguos, el toque ha sido un símbolo de impartición. En el Antiguo Testamento, la imposición de manos representaba la transferencia de autoridad, bendición o sanidad. En Números 27, 18, 19, Dios ordenó a Moisés que impusiera las manos sobre Josué para que el liderazgo del pueblo de Israel pasara a él. En Tercero Reyes 4, el profeta Eliseo
extendió su cuerpo sobre el hijo muerto de la tsunamita y el niño volvió a la vida. El acto físico no tenía poder en sí mismo, pero era un medio a través del cual Dios obraba. Jesús usó ese mismo principio, pero de una manera más profunda, porque en él habitaba toda la plenitud de Dios. El libro de los Hechos nos muestra que sus discípulos continuaron con este modelo. En Hechos 3, Pedro y Juan encontraron a un cojo en la puerta del templo y tomándolo de la mano, lo levantaron. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza y comenzó a caminar. En Hechos 9, Ananías impuso las manos sobre Saulo y sus ojos fueron abiertos. En Hechos 28, Pablo impuso las manos sobre el padre de Publio y lo sanó de fiebre y disentería. A lo largo de la historia de la iglesia, este principio ha seguido vigente, porque Dios no ha cambiado. En Santiago 5, 14, 15 se nos da una instrucción clara. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Este pasaje revela que la sanidad no es un evento aislado en la historia de Jesús, sino un principio espiritual que sigue en funcionamiento. Así como Él usó el toque para sanar, también nos ha dado la autoridad para hacerlo en su nombre. Lo que hace que el toque de Jesús sea diferente a cualquier otro es que no solo restauraba el cuerpo, sino que traía paz, perdón y restauración total. En Marcos 7, cuando llevaron a un hombre sordo y con dificultad para hablar, Jesús hizo algo inusual. Puso los dedos en sus oídos, tocó su lengua con saliva y levantó la mirada al cielo antes de decir: ábrete. En ese instante, sus oídos fueron abiertos y su lengua se desató. Este milagro revela que cada acción de Jesús tenía un propósito y que en cada detalle había una enseñanza. El toque de Jesús no era un ritual, sino una manifestación de su amor. Tocó a los intocables, sanó a los despreciados y restauró a los olvidados. Su toque no era solo físico, sino que alcanzaba lo más profundo del ser humano. En la cruz, cuando sus manos fueron clavadas, fue el último toque que daría en su vida terrenal. Pero en su resurrección, cuando Tomás dudaba, le permitió tocar sus heridas, mostrando que su sanidad no solo es para el presente, sino para la eternidad. Hoy, aunque no podamos ver a Jesús físicamente, su poder sigue actuando de la misma manera. Su toque no se ha debilitado con el tiempo ni ha perdido su eficacia. Donde hay fe, su mano sigue extendiéndose. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su mano sigue levantando, restaurando y sanando. El toque de Jesús no fue solo un gesto de compasión, sino una revelación de la naturaleza de Dios. No fue un simple acto de bondad, sino la demostración de un amor que no tiene límites. A lo largo de los siglos, su poder ha seguido fluyendo a través de aquellos que creen en su nombre. Lo que comenzó en Galilea no terminó en la cruz, sino que se extendió a cada rincón del mundo. La misma mano que tocó al leproso, que levantó al paralítico y que restauró la vista al ciego, es la que sigue obrando hoy. Lo único que se necesita es fe. El cuerpo humano fue diseñado para funcionar en armonía, pero cuando el dolor y la enfermedad se apoderan de él, algo parece romperse en ese equilibrio. Jesús no solo vino a sanar a los enfermos, sino a restaurar el orden divino en cada persona que se acercó a él. En sus enseñanzas reveló un principio que pocos comprenden. El descanso en Dios es un componente esencial para la sanidad. En Mateo 11:28 declaró: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Sus palabras no eran solo una invitación al alivio emocional, sino una clave para la restauración total. El descanso no es solo la ausencia de trabajo o actividad,
sino un estado de confianza en Dios que renueva el alma y el cuerpo. En la creación Dios estableció el principio del reposo cuando después de 6 días de obra descansó en el séptimo. Génesis 2:3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que había hecho en la creación. Este descanso no significaba fatiga, sino la culminación perfecta de su plan. Cuando el ser humano ignora este principio, sufre las consecuencias en forma de agotamiento, ansiedad y enfermedades. En los tiempos de Jesús, muchos de los que acudían a él estaban quebrantados no solo físicamente, sino también por la carga de sus preocupaciones. La opresión de las leyes religiosas y las dificultades de la vida los habían llevado a un estado de desesperanza. Sin embargo, cada milagro de sanidad que Jesús realizó fue también una manifestación de descanso. Cuando el paralítico de Betesda fue sanado después de 38 años de enfermedad, lo primero que Jesús le dijo fue: levántate, toma tu camilla y anda. Juan 5:8. Este hombre no solo fue restaurado en su cuerpo, sino que también se le concedió libertad de la carga que lo había atado durante tanto tiempo. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo guardar el sábado como día de reposo, no solo como un mandamiento, sino como una manera de recordar que Él es quien sostiene la vida. En Éxodo 31:15 estableció: 6 días se trabajará, pero el séptimo es día de completo reposo, consagrado al Señor. La relación entre el descanso y la salud es evidente, pero Jesús llevó este principio más allá de lo físico. En varias ocasiones sanó en sábado, demostrando que el verdadero descanso no se trataba solo de cesar la actividad, sino de encontrar paz en la presencia de Dios. Cuando sanó a la mujer encorvada en la sinagoga, sus palabras fueron: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Esta sanidad provocó la indignación de los líderes religiosos, quienes insistían en que no debía hacerse en sábado. Jesús respondió con una verdad contundente: ¿no debía esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años, ser liberada en sábado? Lucas 13:16. No solo estaba sanando su cuerpo, sino liberándola de una opresión que la había mantenido atada. El descanso que Jesús ofrece no es una simple pausa de la rutina, sino una entrega total a la confianza en Dios. Muchos viven en un estado constante de estrés y ansiedad sin darse cuenta de que esto afecta directamente su bienestar. En Filipenses 4:6 y 7 se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La conexión entre la paz interior y la sanidad es innegable. El Salmo 23 describe a Dios como el pastor que guía a sus ovejas a lugares de descanso. En el versículo 2 se nos dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. El verdadero descanso proviene de saber que Dios cuida de cada detalle, que no hay necesidad de vivir en una constante lucha por el control. Jesús enseñó esto a sus discípulos cuando la tormenta amenazaba con hundir la barca en la que viajaban. Mientras ellos entraban en pánico, Él dormía. Cuando lo despertaron angustiados, les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. En la travesía del pueblo de Israel por el desierto, Dios proveyó el maná diariamente, enseñándoles a depender de Él. Cuando intentaron acumular más de lo necesario, el maná se pudrió. En Éxodo 16:29, Dios les instruyó: miren que el Señor les ha dado el sábado. Por eso en el 6º día les da pan para 2 días. Aprender a confiar en que Dios provee es parte del descanso que trae sanidad. En Hebreos 4:9-10 se nos dice que queda un reposo para el pueblo de Dios,
porque el que entra en su reposo también descansa de sus obras, como Dios de las suyas. Este reposo no es solo una promesa futura, sino una realidad disponible para quienes confían en Dios. El descanso en Él no significa inactividad, sino una vida libre de cargas innecesarias, una existencia en la que la confianza en su poder reemplaza la ansiedad y el temor. Jesús enseñó que el afán por las preocupaciones diarias roba la paz y desvía la mirada de lo eterno. En Mateo 6, 25, 26 dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? En la historia de Marta y María, este principio se hace evidente. Mientras Marta estaba preocupada por los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y afanada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. En Isaías 30:15, Dios revela un principio que muchos ignoran. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. La verdadera fortaleza proviene de descansar en Dios, de reconocer que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo en un momento en el que la multitud había pasado todo el día escuchando su enseñanza sin preocuparse por la comida. En Marcos 6:31, antes de realizar el milagro, dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. El descanso en Dios restaura lo que el afán y la preocupación desgastan. No es una simple pausa, sino un estado de confianza absoluta en su voluntad. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jesús enseñó que quienes aprenden a confiar en Dios experimentan una paz que trasciende cualquier circunstancia. Su descanso no es un concepto abstracto, sino una realidad accesible para todo aquel que deposita su fe en Él. La sanidad que proviene de su presencia no solo toca el cuerpo, sino que transforma el alma. Cuando el ser humano aprende a descansar en Dios, descubre que el mayor alivio no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que cada situación está en sus manos. Desde el principio de los tiempos, la voz de Dios ha tenido el poder de crear, transformar y sanar. Con su palabra, estableció los cielos y la tierra, separó la luz de la oscuridad y dio forma a todo lo que existe. Su voz no es solo sonido, sino el fundamento de la realidad misma. En toda la Escritura se revela un principio que pocos han comprendido en su totalidad. La palabra de Dios no solo instruye, sino que tiene la capacidad de restaurar lo que ha sido dañado. Jesús, siendo la manifestación misma de esa palabra hecha carne, no sanaba con rituales complejos ni con fórmulas místicas, sino con la autoridad de su voz. En Lucas 7:7, el centurión expresó una verdad profunda cuando dijo: di la palabra y mi siervo será sano. Él entendía que no era necesario que Jesús se acercara físicamente. Una sola declaración suya era suficiente para revertir la enfermedad. En cada milagro registrado en los evangelios, la palabra de Jesús fue la clave. Cuando el paralítico de Capernaum fue descendido por el techo, no hubo contacto físico, solo una declaración que cambió su destino. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mateo 9:6. No hubo una larga oración, ni un proceso prolongado, solo una orden con autoridad divina. La respuesta del hombre fue inmediata, porque la palabra de Jesús no era una sugerencia,
sino una manifestación del poder de Dios en acción. En Juan 11, cuando Lázaro había estado 4 días en la tumba, la multitud pensaba que era demasiado tarde. Sin embargo, Jesús no vio la muerte como un obstáculo, sino como una oportunidad para demostrar que su palabra trasciende las barreras de lo natural. Con un mandato simple y contundente declaró: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. No hubo discusión con la muerte. No hubo una batalla invisible, solo una orden que no podía ser ignorada. Las palabras de Jesús no solo traían sanidad, sino que también revelaban la condición espiritual de quienes lo escuchaban. En Marcos 2:5, cuando sanó al paralítico, sus primeras palabras no fueron una instrucción para restaurar su cuerpo, sino una afirmación que iba más allá de lo visible. Hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de que sus piernas fueran restauradas, su alma fue sanada. En muchas ocasiones, Jesús vinculó la sanidad con la fe de la persona, porque su palabra no solo tenía el poder de sanar el cuerpo, sino de restaurar el corazón. En Marcos 10:52 le dijo al ciego Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. La conexión entre la fe y la palabra es innegable, porque la fe no es un sentimiento, sino la certeza de que lo que Dios declara es inquebrantable. Desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios fue el medio por el cual se ejecutaban los milagros. En Tehiros Reyes 5, el profeta Eliseo no salió a recibir a Naamán cuando éste vino a buscar sanidad. En lugar de eso, envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Somos Reyes 5:10. Naamán esperaba un acto más espectacular, pero la sanidad estaba en la obediencia a la palabra. Al final, cuando decidió creer y actuar conforme a la instrucción, su lepra desapareció. En el Salmo 107:20 se declara: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es activa y operante, no es letra muerta ni un concepto abstracto, sino una fuerza que produce transformación cuando es recibida con fe. En Mateo 8:16 se describe cómo Jesús sanó a los enfermos y liberó a los oprimidos. Con su palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. No se menciona un esfuerzo titánico ni una lucha prolongada, solo el poder absoluto de su voz. Su autoridad no tenía límites y todo lo que estaba sujeto a corrupción o aflicción tenía que responder a su mandato. La tormenta en el mar de Galilea se detuvo con un simple «calla, enmudece», Marcos 4:39, y el viento y el mar obedecieron. Si las fuerzas de la naturaleza se someten a su palabra, ¿cuánto más el dolor y la enfermedad? Jesús mostró que la sanidad no era un privilegio reservado para unos pocos, sino una manifestación del reino de Dios. En Mateo 15, una mujer cananea se acercó a él suplicando por la liberación de su hija. Al principio, Jesús guardó silencio, pero su persistencia y fe hicieron que finalmente declarara: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. Su palabra no solo trajo sanidad, sino que reafirmó una verdad inquebrantable. La fe es el puente que conecta al ser humano con el poder divino. En toda la Escritura, la voz de Dios es el agente de cambio definitivo. En Génesis 1, cada parte de la creación surgió de su palabra. En Isaías 55:11, Él declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Si Dios ha hablado, su palabra no puede fallar. Jesús, siendo la palabra encarnada, mostró que todo lo que está bajo su dominio debe alinearse con su voluntad. No hay enfermedad que pueda resistirse a su mandato. No hay aflicción que pueda sostenerse cuando Él ha declarado lo contrario. Cuando el siervo del centurión fue sanado a la distancia, Jesús enfatizó que su fe era mayor que la de muchos en Israel. No necesitaba ver, solo necesitaba la certeza de que la palabra de Cristo era suficiente.
La sanidad no está limitada por la proximidad física ni por las circunstancias visibles. En Juan 6:63, Jesús dejó claro que sus palabras no eran meras declaraciones humanas. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. El poder de la palabra de Dios sigue operando hoy. En Hebreos 4:12 se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay barrera que pueda detener su efecto. Jesús no vino solo a demostrar su autoridad sobre la enfermedad, sino a revelar que su palabra era suficiente para transformar cualquier situación. Cuando la multitud lo seguía, algunos buscaban señales y milagros, pero otros entendían que sus palabras eran más valiosas que cualquier manifestación externa. En Juan 6:68, Pedro expresó una verdad eterna cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cada sanidad registrada en los evangelios apunta a esta realidad. La palabra de Jesús no solo aliviaba el dolor momentáneo, sino que restauraba el diseño original de Dios para la humanidad. En Apocalipsis 21:5, Él declara: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Su palabra no ha perdido su poder. Lo que transformó vidas hace 2000 años sigue siendo la misma fuerza que trae sanidad, restauración y libertad hoy. Solo aquellos que creen en su autoridad pueden experimentar la plenitud de su promesa. Desde el principio, Dios ha requerido algo del ser humano antes de manifestar su poder: obediencia. No como un requisito arbitrario, sino como la llave que abre la puerta a su intervención. A lo largo de la Escritura, la sanidad no fue solo un acto divino, sino una respuesta a quienes, aún sin comprender completamente el proceso, decidieron obedecer su palabra. En Juan 9:7, Jesús le dijo al ciego de nacimiento: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. No había lógica humana en esta instrucción, pero en el momento en que el hombre obedeció, su vista fue restaurada. No fue el agua del estanque la que lo sanó, sino su disposición a seguir la orden que había recibido. Cada milagro que Jesús realizó estuvo acompañado por una instrucción. Cuando resucitó a Lázaro, ordenó: quiten la piedra. Juan 11:39. No necesitaba que removieran el obstáculo para ejercer su poder, pero involucró a los presentes en el proceso. En Lucas 17:14, cuando 10 leprosos clamaron por misericordia, Jesús no los sanó en el instante, sino que les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras caminaban en obediencia, la lepra desapareció. La sanidad llegó no cuando pidieron el milagro, sino cuando respondieron a la orden que se les dio. El patrón se repite en toda la Escritura. En Tehuose Reyes 5, Naamán, un poderoso general, padecía lepra. Cuando buscó ayuda del profeta Eliseo, esperaba un acto de sanidad inmediato, pero en lugar de eso recibió una instrucción: ve y lávate 7 veces en el Jordán. 2 Reyes 5:10. Su reacción inicial fue de indignación, porque esperaba un método diferente. Sin embargo, cuando finalmente obedeció, su carne fue restaurada como la de un niño. No hubo poder en el agua, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Dios siempre ha probado la fe del hombre a través de la acción. En Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio, Dios le dijo a Moisés: di a los israelitas que sigan adelante. Éxodo 14:15. La orden parecía ilógica, pues el mar seguía frente a ellos, pero fue cuando comenzaron a caminar que las aguas se abrieron. En Lucas 5, Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando sin éxito. Cuando Jesús les dijo: echen la red al otro lado, su lógica les decía que no había razón para hacerlo.
Pero en el momento en que obedecieron, la red se llenó de peces hasta el punto de romperse. La fe sin acción no tiene poder. Santiago 2:17 lo declara con claridad. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Creer en la sanidad es importante, pero la fe verdadera se demuestra en la obediencia. En Marcos 3:5, Jesús le dijo al hombre de la mano seca: extiende tu mano. La instrucción fue dada antes de que ocurriera la sanidad. Tuvo que mover su brazo en obediencia antes de ver el milagro manifestado. Dios no necesita la cooperación humana para obrar, pero a menudo la requiere como un acto de fe. En Josué 6, cuando los israelitas enfrentaron los muros impenetrables de Jericó, la estrategia divina no consistió en un ataque militar, sino en una instrucción que parecía absurda: rodear la ciudad durante 7 días y tocar las trompetas. Solo cuando obedecieron al pie de la letra, las murallas cayeron. En Juan 2, cuando Jesús convirtió el agua en vino, no tocó las tinajas ni pronunció una declaración mágica. Simplemente ordenó que las llenaran de agua y que sirvieran a los invitados. La transformación ocurrió en el proceso de obediencia. El principio se mantiene en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, cuando Saulo quedó ciego tras su encuentro con Cristo, Dios envió a Ananías con una instrucción: ve y pon las manos sobre él para que recobre la vista. Hechos 9:12. Ananías dudó porque Saulo era un perseguidor de cristianos, pero obedeció y la sanidad se manifestó. La obediencia no es solo una respuesta a la autoridad de Dios, sino una demostración de confianza en su carácter. En Deuteronomio 28:1-2 se establece una promesa: si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido. La historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17 es un ejemplo contundente. En medio de la hambruna, el profeta Elías le pidió que le preparara un pan con la última porción de harina y aceite que le quedaba. Humanamente, aquello significaba renunciar a su última comida, pero cuando obedeció, la provisión no se agotó. En Malaquías 3:10, Dios da una instrucción que desafía la lógica humana: traigan íntegro el diezmo al almacén, para que haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Jesús dejó claro que la obediencia es la manifestación de una fe genuina. En Mateo 7:24 declaró: todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La diferencia entre una vida firme y una vida destruida no está en escuchar la palabra de Dios, sino en aplicarla. Cuando Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en el altar, la fe del patriarca no se demostró en sus palabras, sino en el acto de llevar a su hijo hasta el monte Moría. En el último instante, cuando estaba dispuesto a obedecer completamente, Dios detuvo su mano y proveyó un sacrificio sustituto. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció y salió sin saber a dónde iba. La sanidad y la restauración están ligadas a la obediencia porque ésta demuestra confianza en Dios. En Marcos 16, 17, 18, Jesús prometió: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La sanidad se activa en el acto de fe. En Hechos 3:6, Pedro le dijo al cojo en la puerta del templo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo de la mano, lo ayudó a ponerse de pie y al instante fue sanado. La obediencia a la palabra de Dios no solo trae sanidad física, sino restauración en todas las áreas de la vida. En 2 Crónicas 7:14, Dios dio una promesa condicional:
Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. En cada relato de la Biblia, la manifestación del poder de Dios está ligada a una respuesta humana, no porque su poder dependa de la acción del hombre, sino porque la fe se demuestra a través de la obediencia. En Lucas 6:46, Jesús hizo una pregunta que sigue resonando hasta hoy: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? El que confía en Dios actúa conforme a su palabra. El llamado a la obediencia no es una carga, sino un acceso directo a la manifestación del poder de Dios. En cada historia, en cada sanidad, en cada milagro, la clave ha sido la misma. Cuando Dios habla, la respuesta correcta no es cuestionar, dudar o retrasar la acción, sino creer y obedecer. La sanidad y la restauración siempre han estado del otro lado de la obediencia. El amor de Dios es el fundamento de toda sanidad, porque donde su amor se manifiesta, todo lo que ha sido dañado es restaurado. Jesús no solo vino a sanar cuerpos enfermos, sino a traer una sanidad mucho más profunda, una que alcanzara el corazón, la mente y el alma de aquellos que lo buscaban. En cada milagro, su amor se hizo evidente, porque su poder no operaba desde la distancia, sino desde la cercanía de su compasión. En Mateo 14:14 se relata que al desembarcar, vio Jesús una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. No solo vio su condición física, sino el peso de su sufrimiento, y fue el amor lo que lo movió a traer sanidad. El amor de Dios no es una emoción pasajera, sino una fuerza que lo transforma todo. En 1 Juan 4:8 se afirma que Dios es amor, y cuando ese amor toca la vida de una persona, su poder se hace tangible. En Lucas 7, una mujer que había llevado una vida marcada por el pecado irrumpió en la casa de Simón el fariseo, se postró a los pies de Jesús y los lavó con sus lágrimas. Mientras otros la despreciaban, Jesús vio en ella algo diferente. En el versículo 47 declaró: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. La sanidad de su alma no vino a través de un rito, sino de un encuentro con el amor de Dios en su forma más pura. La verdadera restauración comienza cuando el amor de Dios entra en lo más profundo del ser. En Marcos 5, Jesús se encontró con un hombre poseído por una legión de demonios. Había sido rechazado por su comunidad, vivía entre sepulcros y se dañaba a sí mismo. Pero cuando Jesús lo liberó, su vida fue transformada por completo. En el versículo 15 se describe el resultado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al que había estado endemoniado y tenía la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Su restauración no solo fue espiritual, sino completa. Ya no era el mismo porque había sido alcanzado por un amor que el mundo no podía ofrecerle. Jesús reveló que muchas de las cargas que oprimen a las personas no son solo físicas, sino espirituales y emocionales. En Mateo 9:36 se describe cómo veía a la multitud. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y dispersas como ovejas sin pastor. El sufrimiento que cargaban no era solo producto de la enfermedad, sino de la falta de dirección, del peso del pecado y de la ausencia de esperanza. El amor de Dios tiene el poder de sanar lo que ninguna medicina puede tocar. En Isaías 61:1, el profeta declaró la misión del Mesías con estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La sanidad no se limita a lo físico, sino que abarca todo aquello que ha sido fragmentado por el dolor. El perdón es una de las manifestaciones más poderosas del amor de Dios y es también un canal de sanidad. En Mateo 6:14 Jesús enseñó: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial.
El rencor y la falta de perdón son cargas que pueden enfermar tanto el cuerpo como el alma. En 2 Corintios 2, 10, 11, el apóstol Pablo advierte sobre los peligros de retener el perdón, señalando que Satanás puede sacar ventaja de ello. Jesús mostró con su vida que el amor y el perdón son inseparables. En la cruz, cuando fue herido, burlado y rechazado, su respuesta fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El amor de Dios restaura lo que ha sido destruido, no importa cuán imposible parezca la situación. En Ezequiel 37, Dios llevó al profeta a un valle lleno de huesos secos y le preguntó: ¿podrán revivir estos huesos? La respuesta humana habría sido negativa, porque todo indicaba que la vida había desaparecido por completo. Sin embargo, Dios le ordenó profetizar sobre ellos, y mientras hablaba, los huesos comenzaron a juntarse, a recibir tendones, carne y piel, hasta que finalmente el aliento de vida los hizo resucitar. Lo que parecía irreversible fue restaurado por completo, porque el poder de Dios no conoce límites. El amor no solo sana al que lo recibe, sino que se convierte en una fuente de sanidad para otros. En Hechos 3, Pedro y Juan encontraron a un hombre cojo en la puerta del templo. Llevaba años pidiendo limosna, pero lo que recibió ese día fue mucho más grande. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3, 6. Su sanidad no vino de un recurso material, sino del poder de Dios manifestado a través de quienes habían sido transformados por su amor. La mayor prueba del amor de Dios fue la entrega de su Hijo. En Romanos 8:32 se nos recuerda: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Su amor es el fundamento de toda bendición, de toda restauración y de toda sanidad. En Jeremías 30:17, Dios promete: yo te restauraré la salud y sanaré tus heridas. El amor de Dios es un refugio para quienes han sido heridos por la vida. En el Salmo 147:3 se declara: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay dolor que su amor no pueda aliviar, ni cicatriz que no pueda restaurar. En Sofonías 3:17 se describe la ternura con la que Dios cuida a sus hijos. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. En Apocalipsis 21:4 se nos da una promesa final: enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La obra de restauración de Dios es completa, y aunque en este mundo todavía hay aflicción, su amor sigue sanando, sigue restaurando, sigue transformando. El amor de Dios no es una idea abstracta, sino la fuerza que da vida, que libera, que sana. Jesús vino a revelar que la sanidad no es solo un acto milagroso, sino una restauración que lo abarca todo. En cada palabra, en cada toque, en cada acto de compasión, mostró que el amor es el mayor poder que existe. No hay enfermedad que pueda resistirse a su toque. No hay corazón que no pueda ser restaurado por su gracia. En cada persona que encontró, dejó una marca imborrable, porque su amor no era teórico, sino tangible. La sanidad de Dios no es solo para unos pocos, sino para todo aquel que se acerca a Él con fe. En Mateo 11:28, Jesús dejó una invitación abierta: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Su amor no excluye, no rechaza, no se agota. Sigue llamando a los heridos, a los cansados, a los que han perdido la esperanza, para restaurarlos completamente. La mayor verdad que Jesús reveló es que el amor de Dios
es el origen de toda sanidad y que todo aquel que lo recibe nunca volverá a ser el mismo. El dolor es una realidad que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, una marca inevitable de la caída, un recordatorio constante de que este mundo no es perfecto. Pero a lo largo de la historia Dios ha demostrado que la sanidad no es solo una posibilidad, sino una promesa. Jesús caminó entre los enfermos, tocó a los rechazados, habló a los desesperados y les mostró que el dolor no tenía la última palabra. No solo sanó cuerpos, sino que restauró vidas y lo sigue haciendo hoy. Pero hay una verdad que pocos consideran. La sanidad de Dios no es un evento aislado, no es solo un acto de misericordia momentáneo, sino una invitación a vivir en un estado continuo de restauración, un nivel más profundo de comunión con Él, donde la enfermedad y el sufrimiento pierden su dominio. El mundo ha normalizado el dolor, lo ha convertido en una condición inevitable, una carga que debe ser aceptada con resignación. Pero en el reino de Dios, la restauración es el diseño original. No es la enfermedad lo que define la existencia humana, sino la vida abundante que Dios diseñó desde el principio. En cada sanidad registrada en la Biblia hay un mensaje implícito. El dolor no es el destino final. En Juan 10:10, Jesús dejó claro su propósito. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La enfermedad no es parte del plan divino. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan atrapados en el sufrimiento. Su voluntad es la restauración total, no solo del cuerpo, sino del alma, del espíritu, de todo lo que ha sido fragmentado por la caída. Muchos buscan la sanidad como una solución temporal, como un alivio pasajero a un problema físico, pero no entienden que la verdadera sanidad no es solo la recuperación de la salud, sino la alineación con el propósito de Dios. Jesús no vino solo a sanar cuerpos enfermos, sino a restaurar la conexión entre Dios y el hombre. Cada milagro que realizó fue un reflejo del corazón del Padre, una demostración tangible de que la voluntad divina siempre ha sido restaurar lo que el pecado ha intentado destruir. Pero la sanidad no se trata solo de recibir un milagro, sino de vivir en el ambiente donde ese milagro es la norma. Dios no quiere que sus hijos vivan de crisis en crisis, buscando desesperadamente un toque de sanidad cada vez que el dolor se hace insoportable. Su deseo es que habiten en un estado de plenitud, donde la enfermedad no tenga cabida, donde el cuerpo, la mente y el espíritu estén en completa armonía con Él. Muchos oran por sanidad cuando la aflicción llega, pero pocos buscan vivir en el diseño original de Dios, un diseño donde la salud no es un milagro ocasional, sino una realidad continua. En Éxodo 15:26, Dios declaró: "Yo soy el Señor tu sanador". No dijo que sanaría solo en momentos específicos, sino que su naturaleza misma es la sanidad. Jesús mostró que la restauración divina no es solo una intervención sobrenatural, sino un estilo de vida. La sanidad es la atmósfera del reino de Dios, es la manifestación de su presencia. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión del destino final de la humanidad redimida. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La ausencia de dolor no es solo una promesa futura, sino una realidad que Dios quiere establecer en la vida de sus hijos ahora. El error de muchos es buscar la sanidad como un fin en sí mismo, sin entender que es solo un reflejo de algo mucho mayor. La verdadera restauración no es solo la eliminación del sufrimiento, sino el regreso a la comunión plena con Dios. En la Biblia, los momentos de sanidad no solo aliviaban el dolor físico, sino que restauraban relaciones, restablecían propósitos, reorientaban vidas. Jesús no solo curaba, sino que transformaba. La pregunta no es si Dios puede sanar, sino si sus hijos están dispuestos a vivir
en la dimensión donde la sanidad es la norma. No se trata solo de recibir un milagro, sino de habitar en su presencia de tal manera que la enfermedad no tenga autoridad. En Salmos 91:1 se nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es una visita ocasional, sino una morada permanente en su presencia, el lugar donde la plenitud se convierte en la condición natural del creyente. Jesús mostró que la sanidad no siempre ocurre de la manera que se espera. Algunos fueron sanados instantáneamente, otros tuvieron que caminar en obediencia antes de ver el resultado. Algunos recibieron su milagro con solo una palabra, otros tuvieron que tocar su manto. No existe un único camino para recibir sanidad, porque el objetivo de Dios no es solo restaurar el cuerpo, sino alinear el corazón con su voluntad. La sanidad no es un método, es una relación. Dios no quiere ser el último recurso cuando el dolor se vuelve insoportable, sino la fuente constante de vida. La fe que recibe milagros es la misma fe que puede vivir en plenitud sin necesidad de ellos. La pregunta no es solo cómo recibir sanidad, sino cómo vivir de manera que la enfermedad no tenga dominio. No significa que el sufrimiento nunca tocará la vida del creyente, sino que su realidad estará definida por la presencia de Dios, no por las circunstancias externas. Muchos han convertido la búsqueda de sanidad en una obsesión, sin darse cuenta de que la sanidad es solo una manifestación de algo mucho mayor: la restauración completa de todo lo que el pecado ha distorsionado. Dios no solo quiere sanar un cuerpo enfermo, sino redimir vidas enteras, traer libertad donde hay opresión, restaurar corazones que han sido quebrantados, renovar mentes que han sido condicionadas por el temor. La sanidad es el resultado de estar alineado con la fuente de vida. En Juan 15:5, Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. No se trata solo de buscar un toque milagroso, sino de permanecer en él, porque en su presencia no hay enfermedad, no hay aflicción que pueda resistir su gloria. Dios sigue sanando hoy, pero su deseo es llevar a su pueblo a un nivel donde la sanidad no sea un evento extraordinario, sino la consecuencia natural de estar en comunión con Él. No se trata solo de orar cuando el dolor llega, sino de vivir de manera que el dolor no tenga acceso. Jesús mostró que la plenitud es posible, que la vida en abundancia no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para quienes deciden caminar en ella. La sanidad no es el destino, es el camino. No es el objetivo final, sino una señal de que Dios sigue obrando, sigue restaurando, sigue manifestando su amor. La pregunta no es si Él quiere sanar, sino si sus hijos están dispuestos a vivir en el lugar donde su poder fluye constantemente. La restauración no es solo un acto divino, sino una invitación a un estilo de vida donde la enfermedad no tiene poder, donde la plenitud de Dios redefine cada aspecto de la existencia. Jesús sanó a muchos, pero a todos les ofreció algo mayor: una relación con el Padre, una vida donde la restauración no era un evento aislado, sino un estado continuo. La sanidad es real, el poder de Dios no ha cambiado, pero su mayor deseo es que sus hijos vivan de tal manera que su presencia sea suficiente para sostenerlos en todo momento. La plenitud es posible, la restauración es accesible, y la única pregunta es si se está dispuesto a vivir en esa verdad.